Estábamos aquí, en el cuadro de oposiciones. Demos un repaso rápido, porque necesitamos pasar rápido este tema para entender los juicios universales particulares. Cómo funciona la estructura de juicios universal particular en términos de lógica. Tenemos que hay modo A, modo E, modo I, modo O. Esto se llama un cuadro de oposiciones que sirve para ordenar los tipos de juicios, los tipos de enunciados. Acá los tenemos como premisas en un silogismo. Recuerden aquí, un silogismo. Tenemos aquí un silogismo, que es la forma en que se deduce o induce, en el fondo que se piensa. Es como una forma de simplificar la forma de pensar para poder analizarla y ver si está correcta o no. Con esto empezó Aristóteles, pero fueron los ontoteólogos, digámoslo por su nombre, fueron básicamente los ontoteólogos de la Edad Magna los que desarrollaron esto a su nivel máximo. O sea, en el sentido de que pudieron empezar a trabajar ya a niveles en que ni el propio Aristóteles hubiese imaginado. Y eso lo lograron también, se puede decir, gracias a este texto que les mostraba. Bueno, aquí se parte mostrando el órganon de Aristóteles, que son, el órganon se le llama a los tratados de lógica. Y cuando vamos al índice, lo que vemos es bueno, un estudio introductivo, una introducción. Punto 1, la lógica prearistotélica. Luego, la lógica aristotélica. Porque se está intentando, van paso a paso llegando a Boecio, a Porfirio, porque quieren llegar aquí. Introducción a las categorías de Porfirio. La introducción a las categorías hecha por Porfirio, lo que es conocido como la isagoge. La isagoge.
que en el fondo es una palabra griega que quiere decir como introducción. Hacer un estudio de la isagoge era una manera en los comienzos de la escolástica, es decir, las primeras, por ejemplo, las primeras universidades como la de Colonia, perdón, la de Florencia, la de París, Boloña, discúlpenme, Boloña. Esa es una de las más antiguas. La de Salamanca. Bueno, obviamente todas universidades católicas. Y en el estudio de la isagoge está bueno, el objeto exclusión de cuestiones metafísicas del género y la especie, de la diferencia, de lo propio, del accidente, diferencia, especie, los atributos, las categorías, las sustancias, forma y figura, maneras de clasificar, categorizar, hasta llegar también a lo que se suele conocer como el árbol de Porfirio. El árbol de Porfirio creo que debería enviárselos en imagen porque dibujarlo sería un tanto difícil en cuanto a tener que hacer todas las ramas y poner la sustancia, la esencia, las diferencias específicas. Y bueno, eso se los voy a enviar en imagen. El tema estábamos aquí. Para hacer un silogismo hay que tener claro que hay juicios universales y juicios particulares. Donde está A, E, I, O. La parte de arriba es universal, la parte de abajo es particular. Por lo tanto, A, que está aquí, y también E, son universales. Esto hay que corregirlo. Vamos a ponerlo así. Permiso. Para que quede más claro. A es equivalente a todo S es P. ¿Qué significa eso? Todo sujeto es un predicado. O sea, por ejemplo,
Todos los cisnes son blancos. O todas las nubes son blancas. O cosas de ese tipo. Ese tipo de juicios. Lo importante aquí es el todo. ¿Por qué? Porque todo es universal. Todo S no es P. Este simbolito es como un no es. Se ocupa en lógica. Eso es como una deformación de hacer un símbolo menos. Como para poner una negación. Luego pasamos a la parte inferior. A ver, antes que eso. Estamos en el nivel de arriba, el nivel universal. Todo es o todo no es, o todo no es. Que también se podría decir ningún S es P. Todo S es P o ningún S es P. ¿Se entiende eso? Se puede expresar de las dos formas. Todo S no es P o todo, perdón, o ningún S es P. De hecho, podríamos ponerlo de esa forma para que quede más claro. Así se nota mejor lo que aparece aquí en el cuadro, que dice contrarios. ¿Qué es contrario a todo? Nada, ninguno. Entonces diría ningún S es P. Ningún perro es gato. Sale más fácil. Claro. Todo, ninguno. A, E. Ay, pues, perdón, puse B. E. Todo, ninguno. Todo árbol no es roca. O sea, esa es la forma que teníamos puesta. Entonces la forma que tenemos puesta ahora es ningún árbol es roca. Sujeto, predicado. Ningún, por ejemplo, todo árbol, sujeto, todo árbol, sujeto, árbol, es ser vivo, es vegetal. Y luego, ningún sujeto, árbol, es roca. Y luego, permíteme buscar los plumones. Ya, aquí hay. Vamos a hacer una línea ahí.
Y vamos a poner, porque pasamos de los contrarios, ahí están los contrarios, A y E son los contrarios. Pasamos a los subcontrarios, que son tendríamos que formularlo de alguna manera más sencilla. A ver, ningún S es P. Ya. Como son particulares, entonces la forma I sería algún. Porque es una parte. Algunos. Algunos árboles, algún sujeto, algún S, algunos árboles, algún árbol, perdón, algún árbol es palmera. Algún árbol es palmera. Es decir, si se están dando cuenta, aquí hay una forma que es positiva y una forma negativa. Una forma positiva y ahora vendría la forma O, que sería lo mismo pero en forma negativa. Que sería algunos algunos árboles algunos árboles a ver, sería algunos árboles no. Ok, sería escribir la frase completa. Algunos algunos
algunas palmeras no dan bananas. Entonces tenemos la forma positiva y negativa de los universales y la forma positiva y negativa de los particulares. Eso, para quien se interese, puede contactarme y enviarme un mensaje para que le pueda enviar material respectivo y puedan investigarlo más y con mayor profundidad, porque aquí no es eso lo que estamos estudiando específicamente, pero nos permite hacer una mejor comprensión de todo lo que estamos viendo. En este caso, silogismos, lo universal, lo particular y sobre todo, como vimos al comienzo, esto que llamamos la metafísica de la época, que dijimos que no son, o mejor dicho, la metafísica, cuando se dice la metafísica de la época, muchas veces dentro de lo que estamos hablando en el curso, nos referimos a opiniones fijadas académicamente en ese momento, en esa época. Nada más que para esa época. No para otras. Por lo tanto, es falsa. ¿Por qué? Porque la verdadera metafísica es, como se puede decir, lo vamos a decir así directamente, es eterna. Solo Dios es eterno. Pero como hay, al hablar de metafísica, estamos bordeando lo divino, por decir así, como ya se dio cuenta Aristóteles. Estamos trabajando en un punto que no tiene cambios. Los que tienen cambios somos nosotros. Es el mundo. El mundo es el que cambia. El mundo es el lío. El mundo es el lío. El mundo es el torbellino. La metafísica mejor no vamos a ocupar la palabra eterna porque se puede confundir, porque eterno solo es Dios. Metafísica de la época, vamos a ponerlo así. Metafísica de la época la metafísica de la época
normalmente, dentro de lo común, son opiniones fijadas académicamente por moda. Pero en realidad, la metafísica de la época es justamente aquello, la metafísica del... A ver. La metafísica no cambia. Ese es el punto. Y que cuando decimos la metafísica de la época, normalmente nos estamos refiriendo a las opiniones que tienen psicólogos, sociólogos que salen en la televisión diciendo que vivimos tiempos muy difíciles, que bla, 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 bla. Y sí es cierto, pero solo para esta época. Pero el ser va más allá que eso. La sustancia, el género, la especie, la diferencia específica, todo eso, todas esas estructuras, que son estructuras metafísicas, o por ejemplo la geometría, que también es metafísica, no cambia. Puede haber una devastación en el mundo, ni Dios lo quiera, una guerra, y la metafísica no cambia. Entonces por eso debe haber, entonces alguien diría, ah, bueno, entonces ¿para qué estar estudiando algo que no cambia si ya lo tenemos, está listo? No, pues precisamente al revés. ¿Por qué? Porque a las personas se les olvida y se quedan con esto, se quedan con las opiniones falsas. Porque eso es lo que hace ganar dinero a los periodistas, a los académicos, a los profesores, inventar cosas, ideas, pero que no trascienden, no son trascendentes, solo son inmanentes, apuntan a un momento específico y luego pasan y se acaban. Están de moda un tiempo y luego se desechan. Pero la metafísica, la verdadera metafísica, que es donde precisamente está la ontoteología, no cambia, no cambia. Por eso es necesario estarla repasando. Y estarla repasando significa estar repasando universales y particulares, silogismos, cómo funcionan los juicios de la lógica, cómo pensamos en el fondo.
así es como pensamos. Y así como pensamos, es justamente lo que a las personas se les olvida. Lo divertido, por decirlo de una forma, no es nada divertido, pero es que se les olvida cómo piensan. ¿Y por qué? Porque están tan acostumbrados a seguir a las masas que en el fondo no piensan. Siguen costumbres y hábitos ya hechos. Ah, es que tener dinero es bueno. Y poder comprarse mucha ropa es bueno. Y tener un apartamento y tener que trabajar todos los días de la semana, que le den un día en el cual lo único que puede hacer es descansar o caer en el caer, porque pasa lo siguiente. Vamos a empezar a limpiar la pizarra ya, para que, a pesar de que igual hay elementos que vamos a necesitar. Permiso, señor. A ver. Permiso, señor. A lo que me refiero es que las personas están acostumbradas a seguir a las demás personas. A seguir modas, en realidad, a seguir lo que sale en las seriales que ven en la televisión, en el cable, en la internet, en las redes sociales. Pero no están acostumbradas a usar las herramientas que Dios le dio. Permiso, señor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que quedan dominando estructuras políticas que se aprovechan de eso y van utilizando estructuras de pensamiento que, si recuerdan, por ejemplo, cuando nosotros vimos a Hegel, a ver, se lo voy a mostrar acá mejor, en el otro texto de Hegel, porque acá les va a quedar clarísimo.
A ver. Ah, acá está. Gracias, señor. Hegel, que ha sido uno de los pensadores más usados por la política para armar sistemas de dialéctica, de lucha de clases y todo tipo de conflictos en su estructura, porque él usaba una forma Hegel que trabajaba de una manera dialéctica, trabajaba de manera entre tesis en pugna con antítesis para dar lugar a una síntesis. Esa forma de que hayan esta especie de triángulo, como el triángulo de las Bermudas de la política, que se ha venido usando sobre todo desde la Revolución Francesa por los jacobinos anticatólicos, hace que se tengan que armar grupos que luchen entre ellos. Unos tengan una tesis y otros tengan una antítesis. Y que eso debería llevar a una síntesis. Es decir, deberían confrontarse y llegar a un punto no necesariamente de acuerdo, pero sí que de alguna u otra manera tienen que llegar a algo. Y eso que se ha venido usando es lo que desde la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa, donde se planteó libertad, igualdad y fraternidad, tenemos que la libertad es lo que suele defender ¿quién? La derecha. La igualdad, ¿quién defiende la igualdad? La izquierda. Y la fraternidad, ¿qué pasa con la fraternidad? Todo esto es falso, por supuesto. Todo esto son cosas totalmente manipuladas. Es una falsa libertad, es una falsa igualdad, es una falsa fraternidad. Pero aquí tenemos algunas pistas, porque durante, digamos, gran parte de la historia hemos estado aquí. Y esto de la fraternidad viene a ser algo nuevo. Porque acá está la Unión Soviética, está el liberalismo, el capitalismo, el neoliberalismo norteamericano. Acá está China,
con Mao Zedong, está Corea, está Vietnam con Ho Chi Minh, todo lo que ha pasado en la historia. ¿Y qué pasa con la fraternidad? Eso es lo que se viene trabajando últimamente. Y que nosotros a nivel político tenemos dos formas de verlo. Tenemos un camino que es a través de la política, que es lo que suelen llamar globalismo, y tenemos desde la religión lo que queda como Fratelli Tutti. Y lo que están haciendo aquí, en el fondo, con eso de la fraternidad, porque esto están aplicando, recuerden, esta fórmula: tesis, antítesis y síntesis. Y la fraternidad, esta falsa fraternidad, tendría que empezar a entregar una síntesis. Y esto se parece mucho a lo que viene ofreciendo China como un país, sí que se puede llamar país porque en realidad es una empresa, donde el directorio es el partido. Y todo funciona de manera tecnocrática. La síntesis de esta lucha en la que se ha derramado una cantidad de sangre impresionante, partiendo, digamos, por la Revolución Francesa anticatólica, porque puede incluso ser antes. Pero ahí queda una buena marca, porque ahí estos puntos quedaron clarísimos, que así se iba a trabajar, usando el sistema hegeliano, donde ciertos países iban a trabajar con inclinación a la derecha, defendiéndose tras el escudo de la supuesta libertad, que es una falsa libertad. Otros se iban a inclinar a la izquierda, disfrazándose con una falsa igualdad. Y así estuvimos décadas durante el siglo XX. Pero mientras tanto se desarrolló el mass media. Es decir, el periodismo. Para controlar y tener
de dónde poder manejar todo este proceso y llevar todo a la síntesis final, que vendría a ser esta que está aquí. Una falsa fraternidad que nosotros vemos también como falso ecumenismo. Como un falso ecumenismo. Y ese tipo de cosas son las que han estado ocupando al mundo durante décadas y décadas y décadas, haciendo que las personas se dividan y se debiliten en esa división. Pero en ese proceso, una vez que nosotros desenmascaramos que esto en el fondo es eso, que esa libertad, igualdad y fraternidad es la síntesis hegeliana que ha hecho perder millones de vidas y que siguen metiendo a los jóvenes en política, y las personas hasta el día de hoy todavía se lo siguen preguntando. Si acaso los cristianos o los católicos deben meterse o no en política. Bueno, se les olvida, como dice nuestro Señor, que se les olvida tan rápido lo que les enseña. Es como que, ¿cómo se les olvida tan rápido? Y empiezan a trabajar en cosas como si la política tuviese algo que ver con el reino de Dios. No. Si quieren saber del reino de Dios, lean la Santa Biblia, hagan el Santo Rosario, acostúmbrense a vivir católicamente. Estudiense el catecismo. Habiendo tantas cosas hermosas, tantas cosas maravillosas, ¿cómo van a estar perdiendo el tiempo peleando en tesis, antítesis? Para llegar a una falsa fraternidad cuando tengan 60, 70, 80 años y se den cuenta de que han perdido toda su vida. Preocúpense de esto, de aprender de Cristo, de conocer su vida, de conocer la vida de Cristo. Porque solo conociendo la vida de Cristo y
metiéndonos en su misterio, podemos empezar a entender algo de qué se trata el mundo, de qué se trata la creación, de qué va todo, todo, todo. Porque el que sepa qué hay en el verbo, mejor esa frase complétenla ustedes. El que sepa qué hay en el verbo, me envían eso como tarea. El que sepa qué hay en el verbo y me lo envían como tarea. Por ejemplo, nos dice: es un fuego que nos penetra como el fuego natural penetra en el metal hasta sus más íntimas profundidades y le comunica sus propiedades, su brillo, su calor y sus rayos, sin cambiar su naturaleza. Es un oro muy puro que dora, por así decir, las almas y las vuelve sumamente hermosas a los ojos de Dios y de sus ángeles. Un fuego que nos penetra. Luego dice: es una luz cayendo sobre las almas puras como los rayos del sol sobre un cristal transparente. Las vuelve luminosas, capaces de difundir a su alrededor la gracia y la caridad. Una luz. Una luz que cae sobre las almas puras. Es un dulce huésped que entra en nosotros para alegrarnos con su presencia, para conversar familiarmente con nosotros, para inclinarnos al bien, para consolarnos en nuestros dolores, para enriquecernos con sus dones. Pero un huésped que, siendo Dios, quiere un templo para permanecer en él, de modo que consagra nuestra alma mediante su gracia y la convierte en su divina morada. Un templo. Es Dios que da una forma divina a nuestra alma. Dios volviéndose el mismo la vida de nuestra alma, como el alma es la vida de nuestra carne. No que el Espíritu Santo sea el principio formal de nuestra vida sobrenatural, pero sí su causa eficiente e interior. Ahí hay un punto muy importante. Porque está diciendo que el Espíritu Santo
le da forma al alma así como el alma se la da al cuerpo. Esas son el tipo de cosas que necesitamos aprender. Esas son el tipo de cosas que necesitamos aprender. Perdón, eso lo dice el padre Barthélemy Froget, de la Orden de los Predicantes. San Juan de la Cruz nos dice: dos cosas dice el alma en el presente verso, es a saber, aires y silbo. Por los aires amorosos se entienden aquí las virtudes y gracias del amado, Cristo, las cuales mediante la dicha unión del esposo, Cristo, embisten el alma y amorosísimamente se comunican y tocan en la sustancia de ellas, Cristo y el alma. Y el silbo de estos aires llama una subidísima y sabrosísima inteligencia del Dios y de sus virtudes, la cual redunda en el entendimiento del toque que hacen estas virtudes de Dios en la sustancia del alma. Y este es el más subido deleite que hay de todos los demás que aquí gusta el alma. Cristo amado por el alma la llama con un silbido y entran, perdón, a ver, y entran en deleite. Ahí. Estos son el tipo de cosas que nosotros tenemos que aprender. El lenguaje que tenemos que aprender a hablar. Hablar así. No hablar como hablan los periodistas y que tal obispo dijo esto y que el otro dijo esto otro y que tal padrecito dijo esto y que el otro le contestó mal y que el otro bla 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 bla, dime si diretes, fuera. Paz y bien. Nos dedicamos a leer el Salterio, a leer los Evangelios, a alimentarnos de
imágenes bellas de nuestro Señor, de nuestra Madrecita, no podemos estarle dando a nuestro corazón, a nuestra alma, cosas tan feas como las que aparecen en televisión, en las redes sociales. Basta de eso, basta. Van décadas y décadas. Ya basta. Necesitamos, por favor, un poco de paz, un poco de cordura. De donde poder aprender, de donde poder conocer la palabra de nuestro Señor, que esté derecha, que esté bien puesta. Conocer su arte. Por ejemplo, aprender a las personas que tienen habilidades, aprender a hacer estructuras, aprender a hacer figuras, aprender tantas cosas bellas. Es una cosa que, por favor, dedíquense a aprender. No a perder el tiempo con dimes y diretes. En síntesis, todo lo que hemos visto en este curso es mostrar la necesidad que hay de fusionar el pensamiento estructurado como el que tiene la filosofía con la fe, con la revelación, con la belleza de la revelación. Para que el corazón se conmueva. Por eso Simeón le dice lo que le dice a María, a nuestra Madre María Virgen por siempre. ¿Por qué le dice eso? Ay, gracias, Señor. Estas cosas pasan que uno abre el texto y está en la página que uno necesita. Y dice, por ejemplo, que perdón. Necesito los otros anteojos. Y para dar la ofrenda, conforme está mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos,
Y había a la sazón en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y temeroso de Dios, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era en él. El Espíritu Santo era en él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que él no vería la muerte sin ver antes al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo, y trayendo los padres al niño Jesús para hacer según la costumbre de la ley por él, entonces él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, despides a tu siervo según tu palabra en paz. Porque han visto mis ojos tu salud, tu salvación, la cual has aparejado ante la faz de todos los pueblos. Lumbre para ser revelada a los gentiles y para gloria de tu pueblo Israel. Y su padre y su madre estaban maravillados de aquellas cosas que de él se decían. Y los bendijo Simeón y dijo a María su madre: He aquí que éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que se hará contradicción. Señal a la que se hará contradicción. No vamos a especular de eso al respecto porque hay varias formas de especular respecto de eso, pero no lo vamos a hacer. Y su... claro. Y su padre y madre estaban maravillados de aquellas cosas que de él se decían, y los bendijo Simeón, y dijo a María su madre: He aquí que éste está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que se hará contradicción. Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Et tuam ipsius animam pertransivit gladius, ut revelentur ex multus cordibus cogitationes. Wow. Estudiemos, hermanos, leamos, conozcamos a nuestros hermanos. Esos que fueron mártires. Esos que el corazón de María abrió para que saliera de ellos el pensamiento. Es hermoso.
Es demasiado hermoso. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor. Que Dios los bendiga.